Hola, bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Soy John Collins y me acompaña mi coanfitriona Michelle. Hola, Michelle. Hola, John. Hoy llegamos a la que es posiblemente la enseñanza más famosa de Jesús. Yo sigo la regla de oro, ¿ok? La regla de oro está por encima de todo. No conoces la regla de oro, ¿me equivoco? El que tiene el oro hace las reglas. En realidad haz con los demás como quieres que hagan contigo. ¿Es de la Biblia? Algunos la llaman la regla de oro. ¿Es la de tratar a otros como te gustaría ser tratado? March es la regla de oro. Y recuerden, la regla de oro es lo primero. La llamamos la regla de oro. Hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Escuchemos a Tim Mackie, nuestro erudito principal. La siguiente traducción es quizás menos elegante, pero muy literal. Así que, todo lo que desean que la gente haga por ustedes, háganlo también ustedes por ellos. Porque esto es la Torá y los profetas. Esta es la última de las enseñanzas de Jesús dentro de lo que hemos denominado el cuerpo principal del Sermón del Monte. Y en muchos sentidos, está conectada con el inicio del sermón. En Mateo 5:17 Jesús dice, «Vine a cumplir la ley y los profetas». Y luego tenemos la regla de oro que resume la ley y los profetas. Así que este es el principio y el final del Sermón del Monte. Cumplir la ley y los profetas significa vivir según lo que Jesús considera una rectitud mayor. Tim lo explica así. Hacer lo correcto ante Dios de una manera más elevada y auténtica de lo que Israel jamás lo haya hecho en su historia. Jesús nos ha estado desafiando a vivir siendo generosos con todos los que nos rodean, incluso cuando surgen conflictos, incluso con las personas que consideramos nuestros enemigos. ¡Qué llamado tan importante! Y las relaciones pueden ser muy difíciles, así que parece que esto es bastante complejo. Pero, en esta última enseñanza sobre la regla de oro, Jesús nos simplifica las cosas. Lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Gracias por acompañarnos. ¡Empecemos! Hola, Tim. Hola, John. Hoy vamos a hablar sobre, quizás, la enseñanza más famosa de Jesús. Sí, su dicho más conocido de todos los tiempos. Déjame compartir algo que da que pensar. Es de Dale Allison, un erudito de la Biblia que ha dedicado gran parte de su carrera académica a investigar y publicar sobre el Evangelio de Mateo y la vida de Jesús. Dice lo siguiente. Dentro del contexto del primer evangelio, la regla de oro no es un principio del que se puedan deducir todos los mandamientos de la ley. Y añade, tampoco es la clave para interpretar la ley ni para determinar la validez de los distintos mandamientos. Luego continúa diciendo, la regla de oro es, más bien, la exigencia más básica o importante de la ley. Una exigencia que de ninguna manera reemplaza la Torá, sino que expresa su verdadero propósito, o sea, su cumplimiento. Así que en lo que respecta al objetivo de las leyes de la Torá, en cuanto a las relaciones humanas, no dice que cada uno de los mandamientos se derive directamente de la regla de oro. Más bien es el impulso ético, la sabiduría hacia la que todas esas leyes de la Torá apuntan de un modo u otro. Lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlo también por ellos. Todos buscamos esa clase de rectitud, de comunidad, de vida, de relaciones, en las que nos tratemos unos a otros con justicia y equidad. Y con generosidad. Y con generosidad. No solo justicia, incluso a veces... Bueno, ahí está la cosa. Como decíamos en nuestra conversación anterior, la moralidad es compleja. No puedes simplemente programarla como si fuera un algoritmo de computadora. Pero si tuvieras que intentar escribir una línea de código, sí, la más útil de todas para guiarte, ¿sería esta? Y no es que todas las situaciones se puedan reducir siempre a esta regla. Es como una brújula que casi siempre te orientará hacia el norte. Bien. Quizás no perfectamente y no siempre al primer intento. Claro, al menos te ayudará a reorientarte del sur hacia el norte. Exactamente. Es como, bueno, no sé, tengo que caminar 10 kilómetros, 1, 20... No sé, no lo tengo claro. Pero ¿en qué dirección debo ir? Claro,
Cuando tienes 1.000.000 de posibilidades en una situación dada, si aplicas esta regla, 900.000 de ellas desaparecen. Sí, ¿verdad? totalmente, sí. Sí, es así. Me gusta mucho tu metáfora. Es una buena manera de orientarte en la dirección correcta. Sí, y esto es lo interesante. La regla de oro es la última enseñanza de esta tercera gran sección del cuerpo principal del sermón. Empezó con la primera enseñanza sobre Dios y el dinero, que trata, en cierto modo, de cómo hacer lo correcto ante Dios en relación con el dinero, y comienza con uno de estos mandamientos: no acumulen tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en el cielo. Y después de eso vienen varias enseñanzas sobre el dinero. Luego, el capítulo 7, versículo 1, abre una nueva sección diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. Después vienen las enseñanzas sobre la sabiduría y las relaciones entre las personas. Y finalmente, la regla de oro: hagan por los demás lo que quieren que hagan por ustedes. Y esas tres se relacionan. Así que las tres ideas son: no acumulen tesoros. No acumulen tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en los cielos. No juzguen. ¿Cómo sigue esa parte? Para que no sean juzgados. Y por último, hagan por los demás lo que desean que hagan por ustedes. Sí. No acumular tesoros en la tierra es una declaración de cómo me relaciono con Dios desde una actitud de confianza y generosidad. Y lo que también sé, por lo que Jesús enseña sobre el dinero, es que la generosidad es un tema muy importante. Así que no acumular tesoros en la tierra significa honrar a Dios siendo muy generosos con el prójimo. Claro. Luego pasamos a la segunda sección, que empieza con no juzguen para que no sean juzgados. Y eso suena mucho como otra forma de expresar la regla de oro. No juzguen a los demás con una actitud condenatoria o arrogante, porque con la misma medida con que juzguen a otros, serán medidos ustedes. En el fondo es otra manera de plantear la regla. Claro, si juzgar implica poder hacerle algo negativo a alguien, algo que no querrías que te hicieran a ti, entonces la regla de oro dice lo opuesto. Hay algo positivo que quieres de los demás, y eso es lo que tú deberías hacer por ellos. Esa es la idea, sí. Bueno, aquí hay un interesante portal a todo otro mundo. Más adelante, en el Evangelio de Mateo, hay una historia, es en el capítulo 22, donde un escriba, un experto en la Torá, se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Y solo quiere uno. Sí, dime el más importante. El más importante entre más de 600. Entonces Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con toda tu mente. Está citando Deuteronomio capítulo 6, el Shema. Y añade: este es el mandamiento más grande y el primero, el protos, el primer mandamiento. Y el segundo es como este. O sea, el segundo gran mandamiento. Sí, exacto. Es curioso, ¿verdad? Porque el hombre había pedido solo un mandamiento. Y resulta que el gran mandamiento tiene dos partes. Exacto, sí. El único gran mandamiento son dos. Sí. El primero es este. Y el segundo es como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es Levítico 19:18. Y luego concluye diciendo: de estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Hay una relación importante entre su respuesta y la regla de oro, aunque estén expresadas de forma diferente. Claro, sí. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es Jesús? ¿Hacer por los demás lo que quieres que hagan por ti? ¿O amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo? O quizás ambos son reflejos distintos de una misma verdad fundamental subyacente. El amor que uno tiene por Dios se manifiesta, se demuestra en cómo uno se relaciona con su prójimo. ¿Y cómo se relaciona uno con el prójimo de forma que demuestre ese amor por Dios? Pues amando a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, claro. Como a ti mismo. Y ahí se menciona el verbo amar otra vez. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esa es la frase completa. La encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Podemos verlo rápidamente? Sí, pero por supuesto. Bien, Levítico 19 contiene lo que parece una colección variada de las leyes del pacto que Dios le dio al antiguo Israel.
Pero el contexto inmediato donde encontramos el versículo en realidad está entre los versículos 16 y 18, así que voy a leerlos. No andarás calumniando o chismeando entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. No actuarás de manera que ¿Ponga en peligro a tu prójimo? que ponga en peligro o amenace el bienestar de tu prójimo. Claro. Yo soy Yahweh. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ah, eso suena a desprecio. Sí, exactamente. Jesús usó un lenguaje parecido antes en el sermón. Ciertamente puedes reprender a tu prójimo. ¿Juzgar? Sí, una vez que saques la viga de tu propio ojo, entonces podrás señalar la mota. Pero no deberías cargar ni caer en pecado por causa suya. Si vas a juzgar, hazlo con rectitud. Así es. Si no, el culpable serás tú. Y sigue. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Así que Jesús tomó de ahí esa pequeña frase. Cierto. Ahora bien, esta práctica de resumir la ley era una tradición conocida en el judaísmo del Segundo Templo. Como hay cientos de mandamientos, existían diferentes maneras de resumir los más importantes. Aquí hay un par de ejemplos del Talmud babilónico que, si bien se compiló después de la época de Jesús, recoge conversaciones de rabinos judíos desde la época de Jesús en adelante. Algunas son impresionantes. Una de ellas viene de un tratado, una subsección, llamado Makot. Allí el rabino Simlai argumentaba que el profeta Miqueas de la Biblia vino y redujo todas las leyes de la Torá a solo 3. Y cita Miqueas capítulo 6, versículo 8. Se te ha dicho, oh humano, lo que es bueno y lo que el Señor exige de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 3. O sea, justicia, equidad, misericordia... Generosidad y perdón. Sí, generosidad. Y luego, humildad. El profeta Isaías, a su vez, vino y redujo las leyes de la Torá a 2. Citando Isaías 56, así dice Yahweh, guarden la justicia y hagan lo correcto. Luego vino Amós y redujo las leyes de la Torá a una sola, según dice Amós capítulo 5. Así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Búsquenme y como resultado vivirán. Bien. Pero después vino Habacuc y también resumió las leyes de la Torá a una sola, como dice Habacuc capítulo 2. Pero el justo vivirá por su fe. Así que supongo que hay un empate entre búsquenme y vivirán y vivirán por la fe. A ver quién lograba la versión más simple. Sí, totalmente. La idea aquí es que era una práctica común. ¿Qué regla eliges? ¿Y cómo la resumes? Sí, exacto. Jesús está conectando el Shema con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Él entendía que Levíticos 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo, se relaciona de algún modo con la idea central de hacer lo correcto por los demás. Una forma de explorar esto es ver cómo otros rabinos o maestros judíos de la Biblia de aquella época entendían esta idea de Levítico 19:18. Por ejemplo, existe una antigua traducción aramea de la Torá llamada Targum. Es más bien una paráfrasis, una traducción interpretativa. Ok. Y lo interesante es que cuando vemos cómo el Targum traduce Levítico 19:18, es fascinante. Dice, amarás a tu prójimo. Esa parte es una traducción directa y uno esperaría que continuara diciendo, como a ti mismo. Pero lo que añade en arameo es, amarás a tu prójimo de modo que lo que te sea odioso a ti, no se lo hagas a él. Ese es su comentario sobre la frase, como te amas a ti mismo. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y qué significa amarse a uno mismo? Es una especie de interpretación creativa de ese como a ti mismo. Bueno, si me amo a mí mismo, evitaré hacerme algo que odio. Pero cambia el enfoque de te amarás a ti mismo a nunca te odiarías a ti mismo, así que no les hagas a los demás lo que odiarías hacerte a ti mismo. Es como darle la vuelta, ¿no? Te estoy mirando y veo que todo esto me está entusiasmando mucho más a mí que a ti. Oh, perdón, amigo. Esto quizás nos mete en un laberinto y no sé si viene al caso, pero
Pero bueno, hace poco escuché a un comediante. Él se hizo adicto y casi se arruinó la vida. Pero sus amigos lo confrontaron y gracias a eso entró en una clínica de rehabilitación. Así que gran parte de su comedia era una reflexión sobre toda esa experiencia. Ah, bien. Y contaba que se dio cuenta de que él mismo era su peor enemigo. Que en el fondo estaba tratando de quitarse la vida al buscar lo que él creía que era la buena vida. Drogarse. Entonces llegó a la conclusión de que si él mismo era su peor enemigo y estaba intentando matarse, ¿por qué iba a tener tanto miedo de que los demás lo juzgaran? Como que él decía, mira, tú podrás juzgarme, pero yo intenté quitarme la vida. ¿Dices como destruirse a sí mismo con su adicción? Exacto, sí. Interesante. Creo que su mentalidad cambió de suelo tener miedo de que la gente me juzgue y critique y pienso, todos están en mi contra. Pero cuando vio que quien realmente quería hacerle daño era él mismo... Wow, ¡qué interesante! Eso le ayudó muchísimo a reorientarse. ¡Wow! Qué interesante manera de replantearlo, sí. Sí, en fin, estaba pensando en eso porque... Hay sabiduría ahí, sí. Totalmente. Ah, qué bueno. Igual, volviendo al tema, esta traducción o esta interpretación, esta versión antigua del mensaje en arameo, sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, interpretado como lo que es odioso para ti no se lo hagas a los demás, me hace pensar... ¿Qué tan difícil es conocernos y ser sinceros con nosotros mismos? O sea, todo el tiempo nos estamos haciendo cosas dañinas. Sí, pero es interesante porque podríamos pensar que a primera vista nos estamos amando cuando nos damos un gusto o cuando hacemos algo que en realidad nos va a perjudicar a largo plazo. Solo que no nos damos cuenta todavía. O sí nos damos cuenta, pero no queremos dejar de hacerlo. Y esa es una faceta extraña de la psicología humana. O quizás una muy natural, no sé. En fin, creo que una forma de entender el amarse a uno mismo es pensar que cuando la mente humana funciona de una manera saludable, instintivamente hacemos cosas para nuestro propio bien y para que nuestra vida prospere. Claro, al menos tenemos esa intención. Sí, tal cual. Aunque luego metamos la pata y nos saboteemos a nosotros mismos. Así es, sí. La ejecución es mala, sí. Pero la intención es buena. Sí. Es cierto eso, sí, es así. A veces las formas en que nos amamos a nosotros mismos nos destruyen. Y creo que al leer esas leyes en Levítico, todo apuntaba a la intención. Sí, eso es. No desprecies a tu hermano. No chismees. Siempre piensa en hacer lo mejor por los demás. Ese era como el espíritu de todas esas leyes. Claro. Y por eso, aunque metamos la pata, si tenemos buenas intenciones, estamos en el camino correcto. Sí. Entonces, lo interesante es que, según Jesús, amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios son los dos mandamientos de los que dependen toda la Torá y los profetas. Esa versión del resumen de la Torá y los profetas tuvo un gran impacto en los discípulos de Jesús, porque esas ideas se repiten por todas partes en los escritos de los apóstoles. Algunos ejemplos. En la carta de Santiago, capítulo 2, él trata todo ese tema de que si insistes en que otros sigan la sabiduría de la Torá, pero tú mismo no la haces, eres un hipócrita. Sin embargo, luego dice, pero si cumplen la ley real, la ley del rey, conforme a esta escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Así que Santiago considera esto como el cumplimiento de la Torá. Y recordemos que la sección central del Sermón del Monte comenzó con Jesús diciendo, vine a cumplir la Torá y los profetas. Y termina con la regla de oro, donde Jesús afirma que eso es la Torá y los profetas. Pero cuando Santiago explica cómo se cumple la Torá, no cita la regla de oro. Cita Levítico 19:18, el mismo mandamiento del que Jesús también dijo que dependían toda la ley y los profetas. Claro. Mi punto es que Santiago combina aquí la regla de oro y Levítico 19:18. Interiorizó tanto la visión ética de Jesús que cuando la expresa, y me encanta que la llame la ley real, la ley del rey, refiriéndose sin duda a nuestro rey mesiánico resucitado del mundo. El resumen real, el resumen del rey resucitado, sobre cómo cumplir la Torá, es Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿no? Sí, lo es. Pero sigo dándole vueltas a por qué esto no me termina de hacer clic.
Porque tienes a Santiago diciendo que la ley real es ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Jesús usándolo como resumen. Y por alguna razón pienso, está bien, pero ni siquiera sé cómo amarme a mí mismo. Ah, está bien, sí, ya veo. ¿Verdad? Siento que ni siquiera tengo suficiente sabiduría para eso. Como que... Y esto me lleva de vuelta a la idea de que, bueno, esta regla puede servirme de guía, puede ayudar a recalibrarme para actuar buscando lo mejor para los demás, pero... aún así voy a necesitar muchísima sabiduría. Es cierto, sí, sí. Me pregunto si hay algo en el yo moderno. Con esto me refiero al concepto del yo tal como se ha ido formando en la evolución de la civilización occidental. Claro, cuando digo yo, me refiero a mí como persona del siglo XXI. Sí, estamos pensando en términos de capas de conciencia, ¿no? ¿Es cierto? Sí. Y más allá de lo que pensemos de Freud o de Carl Jung, la idea de que hay múltiples capas en nuestras intenciones y motivaciones es una idea generalizada. Y por supuesto, los autores bíblicos también eran conscientes de esto. Hay muchísimas historias en la Biblia hebrea que son meditaciones sobre la complejidad de la motivación humana. ¿No hay un versículo sobre que el corazón humano...? Sí, es como un pozo profundo. ¿Quién puede entenderlo? ¿Quién puede entenderlo? Bueno, Sí. ese es Jeremías. En realidad dice que hay como una enfermedad incurable en nuestros corazones. ¿Quién puede entender el corazón? Exactamente, eso es. Ahí está. ¿Y cómo respondería Jeremías a esto de amarse a uno mismo? Bueno, una vez más, estamos intentando que ese como a ti mismo diga más de lo que realmente quiere decirnos. Ok. Quizás Bien. solo quiere decir que, en general, los seres humanos saben lo que es bueno para ellos y no tienen que pensar mucho para saber cómo cuidarse. Por ejemplo, con la comida. Nadie tiene que decirme que busque comida. Simplemente lo hago. Claro. Y lo mismo para vestirme, para buscar refugio, para ser justo, ser equitativo, ser generoso. Encontrar oportunidades, conseguir una ventaja. Sí. Casi todo el tiempo que estamos despiertos y somos conscientes... Sí, lo buscamos naturalmente, sí. nos pasamos buscando cómo maximizar las cosas buenas que hay en nuestras vidas. Es algo tan innato. Pero, ¿qué pasaría si empezara a poner mi atención, mis preocupaciones y mis deseos en los demás, tanto como lo hago en mí mismo? Sí. Entonces es una recalibración. Es pasar de desprecio a esa persona a yo soy esa persona. Sí, así es. Es pasar de pensar en tengo que sacar ventaja en esta comunidad a esta comunidad y yo, en cierto modo, somos uno. Mis deseos tienen que extenderse a los demás. Sí. Bueno, cuando Jesús dice ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, solo está en la versión de Lucas de esta historia, el experto en la ley le responde a Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Y es una buena pregunta. ¿Te diste cuenta, cuando leímos Levítico 19, que todos los mandamientos paralelos eran del tipo ama, no calumnies a los hijos de Israel? Sí, o a tu hermano. Así que en ese contexto, el término prójimo claramente se refiere a los demás israelitas. Había toda una discusión en el judaísmo del Segundo Templo sobre quién contaba como el prójimo. A Jesús le hacen esa pregunta y él responde contando la historia de un samaritano que le salva la vida a un israelita. Y entonces, al final, la pregunta que Jesús hace en forma de respuesta es ¿quién fue el prójimo? Le da la vuelta a la pregunta original. Presenta a un samaritano, a un no israelita, como el modelo de alguien que cuida a su prójimo como a sí mismo. Y hay que recordar que era un samaritano. Y en la época de Jesús, los samaritanos llevaban más de 300 años de animosidad y violencia mutua con los israelitas en la frontera norte. Jesús no dice el samaritano es el prójimo al que debes amar. Lo que demuestra es que el samaritano es el modelo del prójimo amoroso al que debes parecerte. Un giro dentro de otro giro.
Me encanta que tu mente se haya ido por ahí. Porque lo que solemos pensar es que... ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo? Sí, es verdad. Esa es la pregunta que hice yo. Claro. Y en el contexto del primer siglo, la pregunta era que... Claro, ¿quién es el prójimo? ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Es bueno, es como un comentario en sí mismo, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Y cómo me amo a mí mismo? Exacto, ¿y cómo me amo? Sí, qué pregunta tan del siglo XXI. Sí, es fascinante. En el contexto de Jesús, la pregunta era, bueno, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Así que lo que estás diciendo es que estoy complicando demasiado lo de amarte a ti mismo. Sí, lo de amarte a ti mismo, sí. Y podría haber ideas muy valiosas ahí para explorar. Sí, y yo creo que son reflexiones de vital importancia, pero no parecen ser las ideas en las que se enfoca Jesús. Ah, bien. Lo cual no significa que no sean válidas. De hecho, este es un ejemplo maravilloso de cómo a veces nos acercamos a la Biblia con nuestras propias preguntas y resulta que no son las preguntas que Jesús o que el autor bíblico está tratando en ese momento. Claro, esa enseñanza no se diseñó para contestar a esa pregunta. Al menos no es su objetivo principal. Claro. Pero una vez que entienda de qué trata el texto en primer lugar, es probable que sí consiga algo de sabiduría para saber cómo abordar la pregunta que tenía. Así que, bueno, ¿qué tal si intentamos eso? Volvamos a la pregunta original, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Incluso la persona que detestas es tu prójimo. Sí, así es. Lo que significa que el prójimo, desde la perspectiva de Jesús, es tu semejante, otro ser humano. Y creo que es interesante la forma en que Jesús lo expresa cuando conecta el amar a Dios, que es el primer y gran mandamiento, con el segundo, que es como el primero. Y sobre esa palabra como, quizás no estés de acuerdo conmigo, pero es interesante que en Génesis capítulo 1 hay dos frases que describen la imagen de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, que es la palabra que se usa para estatua, y a nuestra semejanza, una comparación. Y la semejanza entre el ser humano y Dios está ahí, en Génesis 1, y se conecta con esto. Ama a Dios y ama a aquel que es semejante a Él. Es decir, ama a tu prójimo. Porque, ¿quién es como Dios? Tal cual. Nosotros. Nosotros fuimos hechos a su semejanza. Eso es genial. Así que, si ese es el caso, y yo estoy convencido de que sí, entonces volvemos a lo mismo. La forma en que amas a Dios se expresa en cómo amas a la gente. Amar a la gente es una expresión de tu amor por Dios. ¿Y cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? Es interesante que Jesús usa la palabra deseo en la regla de oro. Sí, lo que deseas para ti... Desea lo mismo para los demás. Y deseo es la palabra clave en la narración del Jardín del Edén. El árbol era deseable para comer y deseable para alcanzar sabiduría. Bueno, ahí tienes un ejemplo de que no podemos confiar en nuestros deseos. Sí, tienes razón. Así que volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo punto, sí. Si este es el resumen, entonces vamos a meter la pata seguro. Exacto, sí. Si deseo para ti lo que deseo para mí, podría acabar arruinándonos la vida a los dos. Sí, totalmente. Si no sé lo que es bueno para mí, me dejo llevar por un deseo que me está haciendo daño. Y encima voy y le digo a un amigo, mira, encontré algo increíble, tú también deberías probarlo. Sí, totalmente. Toda mi adolescencia se resume en mis amigos y yo haciendo lo que nos parecía bien. Y animándonos unos a otros a hacer lo mismo. Deseándose lo mismo. Sí. Porque se amaban los unos a los otros como a sí mismos. Sí. Bueno, pero claramente ese no es el enfoque de lo que Jesús está diciendo. Hay maneras de amarnos que nos hacen daño y hay otras maneras de amarnos que nos dan vida. Claro. ¿Qué pasaría si esas versiones mejoradas de nuestros propios deseos, los que nos dan vida, los deseáramos también para los demás? Entonces, supongo que la manera en que estoy pensando en esto es, si el deseo se centra solo en mí, entonces mi yo se limita a mí mismo. Yo soy yo y ya está. Pero si mi deseo se extiende a la comunidad, mi sentido del yo... Sí, se expande. Se amplía. Ya no soy simplemente yo. Soy una extensión de esta comunidad. Sí. Yo soy nosotros. Y hay algo que es tan verdadero y hermoso en eso. Sí, es muy cierto. Y es algo que tenemos que aprender.
Es como si hubiera distintos niveles, ¿no? Como dejar de pensar, aquí estoy, solo, luchando por lo mío, aislado. Mis decisiones solo me afectan a mí y... Sí, mi bienestar está totalmente ligado al bienestar de mi prójimo. Literalmente, la gente que vive a 6 metros de mi casa, al norte o al sur, el bienestar de ellos me afecta directamente. ¿Y cómo puedes hacerlo correcto si ni siquiera empiezas por ahí? Así que ese es el punto de partida, la orientación básica. Pero entonces, la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo deseamos las cosas correctas como comunidad? Sí, tal cual. Y entonces, llegamos a lo de pedir, buscar y llamar. Esa me parece la progresión lógica. Por eso me resulta curioso que en estas enseñanzas Jesús empiece con eso de pedir, buscar y llamar, de eso hablamos la semana pasada, y después termine con la regla de oro. Porque la regla de oro, para mí, parece más bien como el punto de partida antes de ir a pedir, buscar y llamar. Sí, qué interesante. Bien, pero recuerda también que en la literatura bíblica, el orden, la secuencia... a ver, nosotros como occidentales tendemos a pensar que las ideas se desarrollan de forma lineal. Sí. Una, luego la siguiente y después la otra. Pero la literatura bíblica a menudo tiene un diseño simétrico, pensado para que la sigas releyendo, como en círculo. Y creo que este es un buen ejemplo. La regla de oro funciona a la vez como conclusión, como un cierre, pero al mismo tiempo plantea preguntas que te hacen volver atrás. Sí, hace eso. A lo de cumplir la Torá y los profetas en Mateo 5. Y entonces lo lees todo de nuevo. Te vas al principio otra vez. Pero con una perspectiva nueva. Ya veo. Así funciona a menudo la Biblia hebrea. Una idea final es en realidad una invitación a empezar de nuevo. Exacto, a volver al principio y leerlo todo completo. Sí, y muchas veces, si hay una idea central, suele estar en el centro del pasaje, no al final. Sí, ¿y qué hay en el centro del centro del centro del Sermón del Monte? Hay una oración en la cual se pide para que se cumpla el deseo de Dios. Sí. De hecho, caí en la cuenta de esto hace no mucho. La palabra deseo aparece 2 veces en el sermón. Una aquí, en la regla de oro, y la otra en la oración modelo de Jesús. Que no se cumpla mi deseo, sino el tuyo. Sí, normalmente se traduce como voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero es la misma palabra griega thelema, que se usa aquí para deseo. Que lo que tú deseas, ahí está. Padre, que suceda aquí en la tierra como en los cielos. Bien, entonces esa idea está justo en el centro. Sí, literalmente la palabra deseo está en el centro del sermón. Ok, bien. Y esto es lo que he estado sintiendo todo este tiempo. Jesús, ¿por qué no fue ese tu resumen de la Torá y los profetas? Dios, que se cumpla tu deseo. Para mí es... Bueno, está en el centro. Eso sí que cumple la Torá y los profetas. Sí, entiendo. No lo dice así, aunque al final llegamos a lo mismo. Sí, exacto. Ese es el punto que... me encanta. Bueno, es como intentar representar de una manera abstracta lo que sucedería en tu mente si memorizaras estos textos y te los recitaras a ti mismo, al estilo del Salmo 1. Claro, ¿qué es lo que destaca? Y lo que notarías es que la sección central del Sermón del Monte empieza con Jesús diciendo: quiero que mis discípulos alcancen una rectitud mayor, hacer lo correcto ante Dios y el prójimo, que cumplan la Torá y los profetas. Y concluye con la regla de oro: lo que deseas que tu prójimo haga por ti, hazlo tú también por ellos. Sí, ese es el cierre. Son la apertura y el cierre. Y luego, literalmente, en el centro del centro del centro del cuerpo central, está la oración modelo de Jesús, que trata sobre pedir que el deseo de Dios se cumpla en la tierra como en los cielos. Sí. Así que lo importante es que cumplir la Torá significa hacer lo correcto ante Dios y por el prójimo. Y si hacer por el prójimo lo que deseo que hagan por mí es la Torá y los profetas, entonces todo eso se reconfigura a la luz del centro del sermón, que trata sobre el deseo de Dios para que la humanidad florezca. Y ese deseo de Dios reconfigurará mi propio deseo, de modo que lo que yo deseo se convierta en lo que mi prójimo... ¡Wow! Sí. Sí. Es así, es increíble. Bueno, gracias, John, por hacer... Y qué hermoso es también que Jesús nos enseña a orar diciendo Padre nuestro,
y no Padre mío. Sí, nuestro. No se trata de mí y Dios. Se trata de nosotros y Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Amigo, acabamos de meditar en el texto en vivo y en directo. Sí. Es la esencia del Salmo 1. Mm. Me encantó. Porque la verdad estábamos un poco atascados. Sí, me di cuenta también. Estábamos atascados en esa última frase. Y hay algo aquí que da la impresión de que está incompleto. Y resulta que Jesús sí lo completó. Sí. Pero no de forma lineal y lógica, sino a través del diseño general. Es una invitación a meditar. Entonces, resumiendo, tú te quedaste estancado en eso de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, como una de las formas Supongo en que Jesús resume la Torá. Supongo que me quedé estancado pensando, si esa fuera la línea de código divina para guiar mi vida... Lo que tú deseas, hazlo por los demás. Esa, sí. Entonces eso me va a arruinar tanto a mí como a los demás. Totalmente. Y eso no es solo una cuestión moderna. Es un tema que el autor del Génesis ya señaló. Cierto, sí. Que el deseo humano no es un indicador fiable de la voluntad de Dios. Exacto. Y Jeremías también se dio cuenta. Así es, sí. Y Jeremías dijo que el corazón humano necesita una renovación para que su deseo se alinee con el deseo de Dios. Entonces, ¿por qué parece que Jesús dijo, oigan, de esto es lo que tratan toda la Torá y los profetas? Esto es lo que necesitan. Pero no olvidemos que en el centro del centro del centro de esta enseñanza, de este sermón, está la oración para que el deseo de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Mi deseo puede convertirse en el deseo de Dios para que entonces pueda ser nuestro deseo. ¡Wow! Sí. Oh, me encanta esto. Me voló la cabeza. Totalmente. Fue como llegar a la cima. Sí. ¡Wow! Esta conversación me dejó la mente encendida. Así que con la regla de oro, la parte central del sermón llega a su fin. Ahora Jesús va a cambiar el enfoque de forma notable. Aún no ha terminado. ¿Recuerdas que al principio les anunció a sus oyentes la buena vida, una vida buena y sorprendente? Nunca pensarías que esos pobres y enfermos serían los destinatarios de la buena vida, pero Jesús dice que lo son. Y que si aprendemos a vivir así, juntos, seremos la ciudad situada en el monte. Ahora cambia el enfoque para lanzar 3 desafíos a sus oyentes. Y los desafiará diciendo que si el Israel de su tiempo, de este momento en que él está anunciando el reino de Dios, si este Israel no adopta su manera de cumplir la Torá y los profetas, se dirigirán hacia su propia destrucción. Se autodestruirán. Justo que hablábamos sobre destruirse a uno mismo, ¿no? Sí. Jesús advierte que rechazar lo que está diciendo nos llevará a la ruina personal. Como individuos y también colectivamente, llevará a la ruina como pueblo al Israel de su tiempo. La cosa se pone tensa, el ambiente se caldea. Así que eso es lo que exploraremos en los próximos episodios. Bueno, me encantan esos laberintos en los que Tim y tú se metieron. ¿Te refieres al laberinto sobre qué es el yo? Sí, por un momento sentí como si debiera ponerme ropa psicodélica o algo así, no sé. Pero mi pregunta no es tanto ¿qué es el yo? Creo que la pregunta que debemos hacernos es ¿qué es el amor? Pienso que en el fondo no nos amamos bien a nosotros mismos porque no sabemos lo que es el amor. Jesús dice que si quieres encontrarte a ti mismo, primero tienes que perderte. Así que creo que el viaje no es hacia el yo. Cierto. Creo que el viaje es hacia el amor con A mayúscula. Si sé eso, entonces podré amar al Señor con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas, y podré amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso con el tiempo terminará transformándome a mí. Pero si me busco solo a mí misma, creo que lo perderé todo. Sí. Esa es una forma estupenda de conectarlo todo y nos lleva de vuelta a lo de
Padre, que no se cumpla mi deseo, sino el tuyo. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? El amor. El amor con A mayúscula. Todo vuelve siempre a eso. Sí. Bueno, es una forma maravillosa de resumir todo el cuerpo principal del Sermón del Monte, que justo acabamos de terminar. En el siguiente episodio empezaremos con la breve conclusión del sermón, donde Jesús habla de la decisión que tenemos por delante, si vamos a vivir o no según sus enseñanzas. Jesús nos ofrece 3 imágenes de esta elección. La primera imagen es la de 2 puertas diferentes que conducen a 2 caminos distintos. Paradójicamente, en ese momento para Israel, el camino hacia la vida pasaba por una senda que parecía llevar a la muerte. El camino estrecho, el camino doloroso nos lleva a la vida. Y el camino fácil nos lleva a la ruina. Hasta la próxima, amigos. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Y existimos para ayudar a la gente a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Noemi Barrios y soy de Gómez Palacio, Durango, México. Yo descubrí Proyecto Biblia buscando diferentes formas de comprender esos pequeños detalles de la Biblia que a veces al leerlos no nos quedan tan claros. Lo que más me gusta son sus recursos visuales, ya que nos ayudan a comprender esos detalles o historias de la Biblia de una forma más entendible, creativa y fácil de recordar. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.